En el frío silencio del espacio, la Tierra colgaba como un adorno olvidado, marcado y abandonado. Lo habían llamado un veredicto de paz, una sanción necesaria. Pero para Daniel Raids, capitán del Arcángel, era un exilio puro y brutal. El Consejo Galáctico lo había disfrazado con discursos ceremoniales, cortesías diplomáticas y un pesar artificial, pero al final del día, habían expulsado a toda una especie del núcleo galáctico y habían cerrado la puerta tras ellos. Daniel aún recordaba el momento en que se revocó el acceso de la humanidad a los corredores hiperlanares. Uno. Las puertas de salto que rodeaban la Tierra parpadearon en rojo y luego en negro. No había naves entrando ni saliendo, ni naves fuera. El comercio se detuvo, el apoyo se detuvo. Los embajadores nunca regresaron. Ni siquiera los sintéticos, los queridos emisarios neutrales del Consejo, cerraron sus repetidores y abandonaron la órbita. La Tierra estaba sola. La razón: un incidente en Cygnus 9. Una colonia minera operada conjuntamente por humanos y trabajadores trexianos. Una pelea que, mortal. El hijo de un noble trexiano murió empalado por un exotraje humano. Un accidente que Daniel había leído en los registros, aunque a nadie parecía importarle que una muerte lo desmoronara todo. El Consejo celebró juicios que fueron una burla a la justicia. Los representantes de la Tierra fueron silenciados, ignorados y rechazados en todo momento. Y luego llegó el veredicto: suspensión indefinida de la red galáctica. Red galáctica, reclasificación de especie originaria aislada. Para ellos, la humanidad era un problema que debía ser puesto en cuarentena. Pero olvidaron una cosa: los humanos no mueren en silencio. El Arcángel fue construido durante ese amargo silencio. Un crucero interestelar superpesado mantenido unido por la desesperación y la ira, sin la autorización de ningún gobierno terrestre, ya que estos habían colapsado tras los acontecimientos. Nació de las cenizas gracias a ingenieros de chatarra, físicos rebeldes, almirantes desertores y científicos exiliados. Un Frankenstein de metal, plasma determinación. Daniel estaba de pie en la cubierta de observación delantera, mirando fijamente la oscuridad infinita. Su rostro estaba más envejecido que sus 38 años. Sus ojos profundamente hundidos escudriñaban el horizonte como si esperara que las estrellas se apagaran. Una cicatriz le recorría la sien hasta la mandíbula, un recuerdo de los disturbios de Nueva Ginebra durante la Guerra del Alimento. Ya no llevaba uniforme, solo pantalones negros y un grueso abrigo forrado con malla protectora. Aquí no había códigos de vestimenta, solo la supervivencia. Detrás de él, la nave pulsaba con vida. La mitad de la tripulación estaba formada por oficiales entrenados, y el resto por antiguos prisioneros, mercenarios y personas que lo habían perdido todo. Una nave de huérfanos y marginados, pero se movía como una bestia implacable y hambrienta. Las comunicaciones crepitaban. Capitán, hemos completado el escaneo del Sector 8 Gamma de Relch. Han encontrado el carguero trexiano. Parece maduro. Daniel no sonrió, pero su voz se tensó con algo frío y peligroso. Envía equipos de abordaje. Lleváoslo todo. Dejad un mensaje. No necesitaba dar más detalles. Sabían lo que quería decir. Grabar. En el casco una marca, una huella humana irregular con 3 palabras escritas en la antigua lengua terrestre. Recordamos todo. El Consejo creía que el exilio los destruiría, que sin comercio, tecnología y tratados, la Tierra se pudriría y volvería al polvo, pero lo único que consiguió fue endurecerlos. Empezaron a construir sus propias puertas, joyas, con planos robados y piezas conseguidas en el mercado negro. Empezaron a forjar alianzas con los marginados, las especies que el Consejo consideraba indeseables, primitivas y volátiles. Y poco a poco, sistema a sistema, la humanidad comenzó a extenderse, no a través de la diplomacia, sino a través del poder, de incursiones calculadas, emboscadas despiadadas y ofertas demasiado tentadoras como para rechazarlas. Déjanos atracar o quemaremos tus lunas. Esa era la nueva diplomacia. A Daniel ya no le importaba la paz. La paz era lo que les había traicionado. Solo le importaba una cosa: asegurarse de que las estrellas supieran que la humanidad no había muerto, solo estaba esperando, y ellos habían terminado de esperar. Mientras el Arcángel dirigían sus motores hacia el siguiente sistema, una ruta comercial cerca del cúmulo Marra. Los pensamientos de Daniel se desviaron hacia los
Miembros del Consejo que se habían opuesto a él en el último tribunal, la forma en que hablaban con acertijos y falsa preocupación, sonriendo mientras votaban por su extinción y la de los suyos. Un día, pensó, un día volveremos, pero no para suplicar ni para dar explicaciones, sino para conquistar. Se apartó de la plataforma de observación y se dirigió al puente. Fije el rumbo, dijo. El próximo objetivo es un depósito de combustible respaldado por el Consejo. Hágalo sonar fuerte, porque si no escuchan a la razón, aprenderán a temer el sonido de la venganza llegando con los. Que sea ruidoso, porque si no escuchan razones, aprenderán a temer el sonido de la venganza que llega con los motores humanos rugiendo por el espacio. El silencio antes del ataque era siempre la peor parte. Daniel se sentó en el asiento de mando del Arcángel, tamborileando con los dedos en el reposabrazos de acero mientras la nave navegaba, bajo camuflaje total a través del borde del cúmulo Marak. Ante ellos se encontraba un depósito de combustible CXS-7, una instalación controlada por el Consejo que orbitaba un cinturón de asteroides rico en plasma, el tipo de lugar que mantenía sus flotas en funcionamiento y sus imperios a flote. Estaba tripulado por especies de bajo nivel, bajo contrato y custodiado por 3 fragatas de patrulla, nada del otro mundo. Se suponía que era seguro, sin importancia, ese fue su primer error. ¿Estado?, preguntó Daniel al teniente Merrick, su oficial de armas, que no se apartó de su puesto, con el camuflaje a 98%, los sensores. No han detectado nada, ni señales de socorro. Están a ciegas y el equipo de abordaje se está preparando. Alfa y Bravos, 40 personas en total. Lo quieren a toda costa. Daniel asintió. Que lo tengan. Sin prisioneros, sin advertencias. No hubo aplausos ni gritos de guerra, solo el frío. Acuerdo tácito de que esto era justicia. No diplomacia, no guerra, venganza. Cerró los ojos por un momento. Detrás de ellos, la tierra seguía ardiendo, no con fuego, sino con podredumbre. La mitad del planeta era ahora inhabitable, los sistemas meteorológicos se habían colapsado, la comida se racionaba a tiros. Las naciones se volvieron unas contra otras cuando se cortaron las cadenas de suministro galácticas, los débiles morían en las calles y los fuertes saqueaban lo que podían, y el Consejo lo llamó selección natural. Dijo que la Tierra no había demostrado suficiente alineamiento moral para la reintegración, como si fueran un experimento de laboratorio que había salido mal, pero la Tierra no murió, se adaptó, y ahora estaban allí, en su oxidado cementerio armado de nave, y seguían avanzando, listos para saltar con las cápsulas de escape. Daniel dijo que el Arcángel se inclinó ligeramente cuando sus compuertas inferiores se abrieron y 2 cápsulas armadas con propulsores perforadores y con 20 guerreros cada una se desprendieron del tren de aterrizaje como tiburones silenciosos en el océano negro del espacio. 30 segundos para el impacto. Daniel se puso de pie y se acercó a la ventanilla. Observó cómo el depósito giraba lentamente debajo de ellos como un animal indefenso. Este era el segundo golpe de una cadena. El primero fue el carguero trexiano, despojado, marcado y abandonado a la deriva. Después de esto, sería una estación de relevo tranquila en territorio neutral. No solo estaban contraatacando, estaban abriéndose camino. Cada movimiento estaba diseñado para enviar un mensaje, ya no estamos pidiendo. Las cápsulas impactaron. La pantalla se iluminó. Las cámaras de los cascos parpadearon cuando las tripulaciones irrumpieron en el casco del depósito y asaltaron los pasillos. Gritos en varios idiomas llenaban las comunicaciones, disparos, gritos, el zumbido de las cuchillas electrificadas que desgarraban. Los robots de seguridad del Consejo, pero los ojos de Daniel estaban fijos en una cosa, una cámara de esquina que mostraba al supervisor de la estación, un burócrata velari con 2 pares de ojos y el estómago lleno de privilegios, acurrucado detrás de una consola, balbuceando en una unidad de comunicación que no estaba conectada. Daniel apagó la transmisión. 10 minutos más tarde, se oyó la voz de Merrick. Ya está, todo nuestro. La estación está segura, las células de combustible intactas. Lo hemos marcado. Daniel no preguntó por el número de muertos. No necesitaba detonar los propulsores de reserva. Dejad el reactor principal intacto. Que vengan a por lo que quede. Luego bajó a las cubiertas inferiores. Luke estaba. Estar presente cuando regresaba su tripulación. No se trataba de celebrar, sino de mostrar respeto.
El grupo de abordaje entró tambaleándose, con la armadura chamuscada y las botas manchadas de sangre, haciendo ruido contra el suelo, con los ojos vacíos pero hambrientos. Algunos llevaban botín, tecnología alienígena, tabletas con datos de consejo, raciones robadas. Otros simplemente arrastraban a sus compañeros heridos por el suelo metálico sin decir nada. Marik se acercó con el rostro pálido, pero, con voz firme. Tenían niños en las cubiertas de servicio. Daniel se detuvo. Civiles, familias contratadas, no miembros de consejo, especies mixtas. Neutralizamos la amenaza. No hay supervivientes. Daniel lo miró fijamente durante un momento y finalmente asintió. No es nuestro trabajo ser los padres de la galaxia. El consejo estableció las reglas. Nosotros solo seguimos su ejemplo. Merrick no respondió. Simplemente se alejó con el casco bajo el brazo y la sangre corriéndole por la mejilla. Esa noche, Daniel se sentó solo en sus aposentos revisando los datos de la incursión. Cuanto más los miraba, más entumecido se sentía al recordar la forma en que el personal de la estación, la forma en que algunos suplicaban en lenguas que su traductor no reconocía, la forma en que una pequeña criatura, algo entre un roedor y un niño, se arrastraba sobre el cadáver de un supervisor para alcanzar un botiquín que se había caído, se obligó a mirar 2 veces. No puedes apartar la mirada, se dijo a sí mismo, no si eres tú quien da las órdenes. Pero bajo el entumecimiento, algo más se agitaba. No. Era culpa ni piedad, era determinación. Este es el precio, pensó, por lo que nos hicieron. Por cada niño terrestre que murió de hambre porque cerraron nuestras cadenas agrícolas, por cada colonia que se pudrió, cuando retiraron a sus médicos y nos dejaron morir de fiebre roja, por cada voz que fue ignorada en esas cámaras, cada súplica burlada, nos vimos obligados a convertirnos en esto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe fuerte e insistente en la puerta, que se abrió, para revelar a la comandante Rey, su segunda al mando, una mujer enérgica con ojos de cuervo y manos que solo temblaban cuando no sostenía un arma. Hemos interceptado conversaciones del Consejo, dijo entrando. Se han dado cuenta de 3 flotas en alerta, una de ellas ya desviada para patrullar este sector. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la estación de retransmisión, nuestro próximo objetivo. Sonrió y no fue amable. Bien, que vengan. Ella dudó y luego añadió, hay más, un mensaje cifrado con el antiguo código terrestre procedente del espacio profundo. El cuerpo de Daniel se tensó. ¿Qué tipo de código? Militar, obsoleto, pero definitivamente humano. Humano. Se levantó. Levelo al puente. Despierta la IA. Descifra de du. 20 minutos más tarde, las luces del puente se atenuaron mientras el núcleo de la IA se ponía en marcha. La pantalla principal de la nave parpadeó con estática antes de estabilizarse con letras verdes. Prioridad roja. Origen de la señal desconocido. Sector 01199. Kovar respondió todos los nombres, todas las ubicaciones, todos los escondites. Los siguientes 4 meses fueron un baño de sangre. No de civiles ni de infraestructuras de mando, sino de la columna vertebral del dominio, que se rompió como un hueso bajo presión. De vuelta en la capital del dominio, el Alto Lord Tarsis finalmente comprendió la verdad. No se trataba de una rebelión ni de una resistencia, sino de una cosecha. Cada decisión tomada por la flota humana mostraba una precisión quirúrgica, una guerra psicológica, aniquilación estratégica, y todos los soldados de negro no llevaban nombres, solo una palabra, grabada en su armadura en la antigua escritura terrestre. Recuerda. Ahora, sectores enteros caían. Sin luchar, las naves de guerra del CAR huían al ver la primera silueta negra. Los refugiados llegaban en masa a sistemas neutrales. El comercio se colapsaba. Los gobernadores planetarios comenzaban a declarar la independencia. Solo para evitar ser los siguientes, y aún nadie sabía de dónde venía la flota. No había rastros, ni líneas de suministro, ni transmisiones, solo silencio, hasta el día en que el fantasma volvió a hablar. Una flota del dominio, desesperada, acorralada, moribunda, logró inutilizar una de las naves humanas más pequeñas, que se estrelló en una luna cerca del cinturón ariano. Un equipo de rescate encontró los restos destrozados por las armas del dominio y, en su interior,
Encontraron a un único piloto, apenas vivo, con la piel pálida, la sangre helada y los huesos destrozados. Pero cuando intentaron interrogarlo, se rió con la boca llena de dientes rotos. ¿Creéis que esto acaba conmigo? Dijo, no somos una flota, somos la tormenta que creísteis poder enterrar. Y entonces apretó los dientes contra un implante detonador neural oculto que desintegró su propio cráneo, antes de que pudieran extraer los datos. Aún así, el dominio tenía una pista, un mapa estelar parcial, antiguo y fragmentado, pero que apuntaba a un sistema que ya no figuraba en los registros, un lugar enterrado bajo cientos de años de deriva gravitatoria y tormentas de materia oscura. Lo llamaron la Cuna Negra. Enviaron una flota de exploración de 12 naves, algunas de las mejores que les quedaban. Solo regresó una. El capitán de esa nave llegó en estado de shock catatónico. Kovar respondió todos los nombres, todas las ubicaciones, todos los escondites. Los siguientes 4 meses fueron un baño de sangre. No de civiles ni de infraestructuras de mando, sino de la columna vertebral del dominio, que se rompió como un hueso bajo presión. De vuelta en la capital del dominio, el Alto Lord Tarsis finalmente comprendió la verdad. No se trataba de una rebelión ni de una resistencia, sino de una cosecha. Cada decisión tomada por la flota humana mostraba una precisión quirúrgica, una guerra psicológica, aniquilación estratégica, y todos los soldados de negro no llevaban nombres, solo una palabra, grabada en su armadura en la antigua escritura terrestre. Recuerda. Ahora, sectores enteros caían. Sin luchar, las naves de guerra del Kar huían al ver la primera silueta negra. Los refugiados llegaban en masa a sistemas neutrales. El comercio se colapsaba. Los gobernadores planetarios comenzaban a declarar la independencia. Solo para evitar ser los siguientes, y aún nadie sabía de dónde venía la flota. No había rastros, ni líneas de suministro, ni transmisiones, solo silencio, hasta el día en que el fantasma volvió a hablar. Una flota del dominio, desesperada, acorralada, moribunda, logró inutilizar una de las naves humanas más pequeñas, que se estrelló en una luna cerca del cinturón ariano. Un equipo de rescate encontró los restos destrozados por las armas del dominio en su interior. Encontraron a un único piloto, apenas vivo, con la piel pálida, la sangre helada y los huesos destrozados. Pero cuando intentaron interrogarlo, se rió con la boca llena de dientes rotos. ¿Creéis que esto acaba conmigo? Dijo, no somos una flota, somos la tormenta que creísteis poder enterrar. Y entonces apretó los dientes contra un implante detonador neural oculto que desintegró su propio cráneo, antes de que pudieran extraer los datos. Aún así, el dominio tenía una pista, un mapa estelar parcial, antiguo y fragmentado, pero que apuntaba a un sistema que ya no figuraba en los registros, un lugar enterrado bajo cientos de años de deriva gravitatoria y tormentas de materia oscura. Lo llamaron la Cuna Negra. Enviaron una flota de exploración de 12 naves, algunas de las mejores que les quedaban. Solo regresó una. El capitán de esa nave llegó en estado de shock catatónico. La IA de su nave se encargó del salto de regreso. Cuando los médicos del dominio lo sacaron de la cabina, tenía el rostro arañado y ensangrentado y no dejaba de susurrar una frase. «Están construyendo más». La edad de oro del dominio, el Kar, se pudría por dentro con cada semana que pasaba. Semana que pasaba, su imperio se encogía, antiguos aliados rompían sus pactos, mundos fronterizos comenzaban a enarbolar nuevas banderas o ninguna, las rutas comerciales se convertían en campos de batalla y la fe en el Consejo se evaporaba. El término «flota fantasma» tenía ahora más peso que todas las flotas de naves de guerra del dominio. A través de las estrellas, los rumores se propagaban más rápido que los hechos, leyendas de naves negras que alteraban la gravedad, de humanos que nunca morían, de comandantes que atravesaban el fuego y salían más fríos. Pero lo que más inquietaba al dominio no era el número de muertos, sino la precisión con la que cada golpe daba en algo importante. Cada decisión parecía personal. Era como si los humanos hubieran pasado siglos estudiando no solo su tecnología, sino también su psicología, sus debilidades, sus patrones. Regimientos enteros caían en emboscadas que los humanos nunca deberían haber conocido y, sin embargo, siempre lo hacían. El fantasma no solo luchaba como un hombre, luchaba como un fantasma de la memoria misma, esgrimiendo viejos rancos como armas, y ahora se estaban multiplicando.
La misión de exploración del dominio a la Cuna Negra. Lo había demostrado. No se trataba de una sola flota, era un imperio renacido. Bajo la superficie de la realidad, construyéndose en silencio, entrenando a generaciones. Sobre los huesos de una tierra muerta. Cuando el alto Lord Tarsk recibió los datos, extraídos de la única nave exploradora superviviente, no convocó a su consejo, sino al proyecto Estisa. Se trataba de una iniciativa clasificada, tan profundidad que ni siquiera la élite del dominio había oído más que rumores. Un interruptor de destrucción construido siglos atrás para especies consideradas demasiado peligrosas como para dejarlas sin control. La lógica era simple. Si la guerra total no podía detenerlos, el genocidio sí lo haría. El objetivo no era el fantasma, ni siquiera la flota, era la fuente. Tarsk ordenó un apagón total en el sistema conocido solo por su antiguo nombre en clave, Hecho 7. Los registros afirmaban que se trataba de una colonia minera fallida en realidad era un satélite prisión que albergaba las armas biológicas más avanzadas que el dominio había fabricado jamás, encerradas y olvidadas hasta ahora. 2 semanas más tarde, un destructor del dominio llegó a Hecho 7 y activó la última carga útil almacenada, Orcus 9. Era una plaga diseñada para quemar el tejido neural, dirigiéndose solo a marcadores de ADN específicos, en este caso, el genoma humano. No había cura ni contención. Una vez liberada, se propagaría a través de sistemas, se uniría a las moléculas de oxígeno y comenzaría el lento proceso de convertir la sangre en cenizas. Los oficiales del dominio lanzaron la carga y fijaron su rumbo hacia las coordenadas sospechosas de la Cuna Negra. Nunca llegó. 3 días después de su partida, la nave desapareció. No fue destruida ni secuestrada, simplemente desapareció. El dominio asumió que se trataba de un fallo hasta que volvió a ocurrir. Y luego otra vez, y otra vez. 4 misiones de entregas separadas, 4 desapariciones. En el 5.º intento, dejaron de intentarlo porque el mensaje llegó. Tarsk se despertó y lo vio parpadeando en su terminal privada. Sin origen, sin señal rastreable, solo un breve archivo de vídeo. Se abría con una simple toma. Un almirante del dominio, uno de los comandantes de la carga de la plaga, atado a una silla, con sangre goteando de los ojos y los labios. Cosidos. Su respiración era superficial. Detrás de él, una silueta entró en escena. Era el fantasma. Al principio no habló, solo rodeó al hombre como un profesor corrigiendo a un alumno. Luego, con una voz tan tranquila como el hielo, dijo: «Has intentado terminar lo que empezaste otra vez». Miró a la cámara. «Esto no es venganza, es prevención». Entonces, la pantalla se volvió estática. La transmisión terminó. El cuerpo del almirante fue encontrado orbitando la capital del dominio, incrustado en el casco exterior de la torre del Alto Consejo. No hubo explicaciones ni irrupciones, solo eso. El liderazgo del dominio comenzó a fracturarse. Algunos querían negociaciones, otros exigían una escalada, unos pocos incluso sugirieron abandonar las colonias exteriores y consolidarse en el núcleo, pero nada de eso importaba porque el fantasma ya había pasado a la fase 3. Su objetivo nunca fue solo el colapso, sino el aislamiento. Y estaba funcionando. 1 a 1, los aliados del dominio firmaron acuerdos secretos con la flota humana, no porque amaran a los humanos, sino porque temían en lo que se había convertido dominio, paranoico, vengativo y débil. Algunas especies recordaban la Tierra de otra manera, no como conquistadores o tontos, sino como constructores, comerciantes e innovadores, la primera raza en romper la gravedad con nada. Más que sudor y acero, la primera en anteponer las emociones al protocolo. Ahora eran algo completamente diferente. En el límite del espacio y del dominio, en un sistema despojado por la guerra, surgió un nuevo tipo de señal. Era un antiguo código humano que se transmitía a través de satélites obsoletos. Y repetía el mismo mensaje: el alma ha regresado. Era una invitación o una advertencia, y llegó a todos los sectores conocidos en menos de un día. Mientras tanto, en la Cuna Negra, bajo capas de cielo de hierro y tormentas electromagnéticas, se reunió el Consejo Terrano. No eran políticos, ni siquiera oficiales en el sentido tradicional. Eran supervivientes, hombres y mujeres forjados en el silencio del espacio profundo, guiados por las enseñanzas del fantasma.
Todos ellos habían perdido algo en la purga: padres, hijos, hogares. Ahora controlaban la fuerza más peligrosa del espacio conocido. Uno de los comandantes más jóvenes, un hombre conocido solo como Kalin, se encontraba de pie junto a la mesa táctica, con la mandíbula apretada y los ojos hundidos por años de entrenamiento en entornos de vacío. «El dominio está tambaleando», dijo. «Tarsk está huyendo asustado. Hemos paralizado su producción, destrozado su cadena de mando y colapsado su comercio». «¿Y el pueblo?», preguntó otra voz. «Kalen Dudo. Muriéndose de hambre, huyendo, rebelándose. Algunos incluso nos aclaman como libertadores». Hubo una pausa y entonces el fantasma salió de las sombras detrás del consejo. Su abrigo era oscuro y estaba deshilachado. Su rostro era indescifrable y sus ojos parecían carbón quemado. «No somos libertadores», dijo con tono seco. «Somos una advertencia». Silencio. Luego se volvió hacia Kalin. «Comienza la fase 4. Kalin se puso tenso. «¿Estás seguro de que eso pone nuestros activos a la vista de todos? Una vez que avancemos, ya sabrán que existimos». El fantasma lo interrumpió. «Deja que vean lo lejos que hemos llegado». Tocó un nodo de control y se iluminó un nuevo mapa con sistemas estelares marcados en rojo, cada uno de los cuales correspondía a una pieza clave de la cultura del dominio. Centros religiosos, archivos históricos, miembros de la élite. «Quema el legado, deja los huesos». En cierto modo era poético. El dominio había intentado borrar la Tierra de la memoria y ahora la Tierra los borraría a ellos. En el espacio del dominio, el caos se había convertido en la norma. Las antiguas colonias transmitían desesperadas peticiones de paz. Los sindicatos piratas se habían apoderado de redes comerciales enteras. Y, en medio de todo ello, naves negras flotaban como jueces sobre sistemas que ya ni siquiera se resistían. Pero quedaba un sistema intacto: el Car Prime, la cuna del dominio, el lugar donde se había firmado, autorizado y celebrado la purga, donde los padres del fantasma habían sido ejecutados en directo en una retransmisión interestelar como propaganda. Durante años, ninguna nave terráquea se había acercado a él, no porque fuera demasiado peligroso, sino porque no era el momento. Ahora era la víspera del siguiente ciclo solar, Ciclo Solar. Las lunas del Car estaban ocultas por algo antinatural, una flota tan grande que oscurecía la red orbital. No eran solo naves de guerra, terraformadores, transportistas enormes, acorazados de clase Obsidian con agujeros excavados en asteroides y reforzados, con aleaciones desconocidas. No disparaban, simplemente flotaban, observando, esperando. Y entonces llegó la transmisión, esta vez no del fantasma, sino de todos los sistemas de altavoces, de todos los terminales personales. Terminal en todas las plazas públicas del Car Prime. Una sola línea. «Nos habéis visto arder. Ahora sabréis cómo suena el silencio en el Car Prime». El miedo había sustituido a la autoridad, la capital, que antes brillaba con torres pulidas y redes cuánticas. Ahora parecía una fortaleza preparándose para su última batalla. Por primera vez en generaciones, el pueblo del Car veía patrullas militares en las calles, no por ceremonia o orgullo, sino por desesperación. Los civiles miraban al cielo con temor. Las lunas artificiales, que antes eran símbolos de la supremacía tecnológica, habían desaparecido, eclipsadas por las naves negras. Habían oído las historias y las habían descartado como mitos. Propaganda, mentiras alimentadas por la rebelión, pero ahora la sombra sobre ellos era real y silenciosa. Sin amenazas, sin exigencias, solo su presencia. El gran señor Tarzik llevaba 4 días sin dormir. Todos los intentos de contactar con el fantasma habían sido en vano. Las flotas del dominio ya habían abandonado los puestos avanzados, desertado o desaparecido tratando de interceptarlo. Ahora sabía, en lo más profundo de su orgullo decadente, que la guerra estaba perdida, pero aún quedaba una decisión por tomar. Convocó al personal de mando a la torre central, un complejo subterráneo construido para resistir golpes que pudieran partir el planeta, una tumba disfrazada de opciones estratégicas. Exigió voz. El general Akros, uno de los últimos leales que quedaban, habló primero. «Todavía tenemos el cañón planetario. Su arca cubre la órbita baja. Podríamos alcanzar al Dreadnought líder, su nave de mando».
Tars negó con la cabeza e invitó a la represalia. No. Están esperando, no porque no puedan atacar, sino porque quieren que entremos en pánico. ¿Y entonces qué? Gruno across. Rendirse. Empuje negotiar. No están aquí para hablar. Tars se volvió hacia la pantalla central, que mostraba la nave insignia, sin nombre, solo el emblema terrano, 3 estrellas agrietadas y ardiendo envueltas en un auveros, símbolo del renacimiento a través de la destrucción. Resistiremos, murmuró Tars, hasta que sepamos cuáles son sus intenciones. Pero no tuvieron que esperar mucho. La transmisión llegó exactamente 72 horas después de que apareciera la primera sombra. Se reprodujo en todos los canales, tanto visibles como encriptados, ni siquiera los implantes de los niños podían bloquearla. Dominion Ice no logró interceptar ni detener la transmisión. Era como si el propio sistema se hubiera rendido. La pantalla se quedó en negro. Entonces comenzó una antigua melodía terrestre, interpretada por un software de piano defectuoso, una melodía de hace siglos, que la mayoría de las especies habían perdido, pero que era inolvidable para la sangre Terran. Una canción de cuna. Luego vino la voz, el fantasma. Viste morir nuestro mundo. Aplaudiste cuando los niños se convirtieron en cenizas. Construist imperios. Sobre huesos y ahora, cuando el viento cambia, te preguntas si se puede razonar con la tormenta. Su rostro parecía más viejo ahora, desgastado, marcado, pero detrás de sus ojos había calma, la calma de alguien que ya no duda, alguien más allá de la ira. No éramos tus iguales entonces, no lo somos. Ahora, somos algo más, algo que no puedes medir con flotas o alianzas. Se inclinó hacia la transmisión. Pensaste que el silencio significaba sumisión, pero no era así. Significaba cálculos de la transmisión segundos después. El primer golpe impactó, pero no fue un bombardeo, fue un pulso, una explosión coordinada en todos los Elcar. Plataformas orbitales, satélites de guerra y cañones planetarios. Las luces se apagaron, los anclajes gravitacionales colapsaron. Los drones cayeron del cielo como pájaros muertos. La capital se sumió en un apagón. Luego vino la segunda ola. No eran armas, era una voz. La flota terráquea desplegó programas de guerra psicológica de banda ancha. Imágenes de purga se reproducían en bucle en las plazas públicas de la ciudad, imágenes invertidas de la Tierra en llamas reflejadas con imágenes actuales de Elcar. Recordamos, no hemos desaparecido, vosotros sois la población civil. Estallaron disturbios cuando el miedo se convirtió en locura. Los padres intentaron huir con sus hijos, solo para descubrir que las redes de transporte estaban paralizadas. El pánico se convirtió en asfixia. El general Across intentó lanzar un ataque de represalia manualmente, pero las puertas del centro de mando nunca se abrieron. Cuando sus guardias intentaron anular el bloqueo, descubrieron que los códigos de acceso habían sido reescritos. ¿Por quién? Nadie lo sabía. Pero entonces alguien comprobó los registros. El protocolo de anulación tenía una firma que no era. The Elcar and I de Dominion Terran. El fantasma ya había entrado en el cerebro del sistema. Tars, que se encontraba en la torre de observación mientras el cielo parpadeaba con el baile del fuego orbital. Las naves humanas no disparaban en oleadas. Estaban diseccionando objetivos, una estructura defensiva tras otra, sin excederse, solo. Cirugía, uno por uno. Las luces sobre el CAR se apagaron, pero Tarsk aún no había terminado. Activó el protocolo final. En las profundidades de la capital había una cámara que la mayoría de los Elcar ni siquiera sabían que existía, una cámara acorazada, que contenía una reliquia de la era Preminion, el protocolo Sulfire, un arma de inteligencia artificial que se fusionaba con la conciencia del usuario amplificando las órdenes hasta convertirlas en guerra computacional a nivel real. Se necesitaba una vida para activarla. Tarsk introdujo sus credenciales y colocó ambas manos en la cuna neural. Comenzó, el dolor lo atravesó mientras la IA inundaba su sinapsis. Gritaba contra su mente, antigua, furiosa, retorcida por el tiempo, pero respondía por encima del dominio. Las fábricas de guerra que habían estado inactivas durante siglos se encendieron, se lanzaron drones. Barcazas de contraseñales estallaron y se activaron minas orbitales. Era el último suspiro de Elcar Prime y él. Fantasma respondió personalmente a bordo de la nave insignia. Violent Memory observó cómo las defensas del dominio volvían a la vida. No se inmutó. ¿Atacamos los drones?, preguntó Kalin a su lado. No, respondió el fantasma. Dejad que agoten todo.
pero están regenerando sus sistemas, se están adaptando. Exacto. Deja que alcancen su punto álgido, deja que crean que aún tienen el control. Pasaron los minutos, la batalla en órbita se intensificó. Durante un breve instante las armas del CAR rofaron los cascos exteriores de los acorazados Terran, las salas de mando del dominio. Aclamaron hasta que todas las naves Terran desaparecieron, sin explotar, sin ser derribadas. Simplemente se desvanecieron. Los sensores no detectaban nada, las comunicaciones se cortaron, incluso la IA. Los sistemas de rastreo fallaron. Las fuerzas del CAR se paralizaron. Entonces el fantasma reapareció, no en órbita, sino en la superficie. Docenas de naves negras descendieron desde la baja atmósfera, sorteando todas las capas de defensa utilizando los pliegues de transgravidad que el dominio solo había teorizado. Aterrizaron en silencio. En la capital, como jueces entrando en un tribunal. El fantasma caminaba entre ellos. Sin casco, sin armadura, solo con un abrigo negro, una pistola de pulsos en un lado y silencio en el otro. Los soldados del CAR lo rodearon, temblando. Algunos dejaron caer sus armas, otros dispararon, solo para descubrir que sus armas estaban atascadas por una interferencia desconocida. Caminó directamente hacia la aguja central y nadie lo detuvo. Dentro del ascensor, Tarsk, todavía conectado a la cuna del fuego del alma, sintió el temblor. Su visión se nubló. La IA gritó en protesta. Las puertas del ascensor se abrieron y el fantasma entró. Tarsk intentó desatar toda la ira del fuego del alma. Tentáculos digitales azotaron al intruso para matarlo, pero no llegaron al fantasma, que ni siquiera se movió. Un solo pulso de un dron detrás de él, una onda antineural neutralizó toda la cuna. Las luces se atenuaron, la IA murió y el sueño de los Elcar terminó. Tarsk tosió sangre. Se desplomó hacia adelante con los ojos muy abiertos, incrédulo. No sois solo soldados, jadeó, sois dioses. No, dijo el fantasma. Solo somos hombres a los que deberías haber matado como es debido, y con eso, Tarsk murió. Su cuerpo se desplomó sobre la máquina que una vez lo convirtió en gobernante. Fuera, la flota negra. Comenzó su retirada. No hubo ocupación, ni demandas, ni pancartas. El dominio del CAR había caído y, en el silencio que siguió, se transmitió un mensaje. A toda la galaxia, que esta sea la única advertencia que os demos. No hubo desfiles de victoria, ni fuegos artificiales, ni grandes declaraciones desde los balcones. Los terranos no celebraron. Desmantelaron todo en una semana tras la caída del dominio. La flota negra se retiró de Elcar Prime y desapareció entre las estrellas sin dejar rastro. Las ciudades quedaron en llamas, pero sin sufrir más ataques. No se ocupó ninguna instalación ni se tomó ningún botín. Y el mensaje fue claro: nunca se trató de gobernaros, se trataba de borrar lo que erais. En todo el antiguo espacio del dominio, las especies se apresuraron a comprender lo que había sucedido. Algunos vitoreaban en las sombras, felices de ver caer a los Elcar. Otros entraban en pánico, sin saber si la flota fantasma vendría por ellos, pero no hubo más ataques, solo silencio. La flota terráquea se había ido como una tormenta que llega con lágrimas. El cielo se abre y desaparece antes del amanecer, pero dentro de la cuna negra, el fantasma no descansaba. Observaba las estrellas desde la cubierta de observación del Vigilant Memory, la nave que había liderado la guerra. Los demás habían regresado al refugio y las colonias circundantes ahora eran completamente autosuficientes y estaban ocultas de nuevo bajo avanzados velos de camuflaje. Velo. Pero el fantasma permanecía en la oscuridad orbitando sin rumbo, solo, excepto por una figura a su lado, Kalin, el comandante que había llevado a cabo los ataques con lealtad inquebrantable. Ya están reconstruyendo, dijo Kalin. Lo que queda del dominio son facciones más pequeñas y consejos civiles que intentan recomponerlo todo. El fantasma no apartó la mirada de las estrellas. Déjalos, no quieres volver a atacar, ya hemos atacado suficiente. Kalin dudó y luego hizo la pregunta que nadie más se atrevía a hacer. ¿Era esto justicia? El silencio se prolongó hasta que el fantasma finalmente respondió con voz hueca. La justicia no se siente tan vacía. Kalin no respondió. Sabía que no debía insistir, pero la duda llevaba meses creciendo. La había sentido durante las operaciones de la fase 4, cuando habían atacado
No solo objetivos militares, sino también archivos históricos y centros educativos. No, para destruir el conocimiento, sino para borrar la identidad. Había visto a niños huir de casas en llamas, no porque la flota les apuntara, sino porque la guerra ya no distinguía. Kalin recordaba la purga en la que sus padres habían muerto gritando bajo el fuego del dominio, pero ahora, años después, no podía ignorarlo. El patrón se habían convertido en lo que odiaban aquella noche. Kalin entró en el núcleo de datos de la nave y accedió a algo prohibido: los protocolos de la operación Ember, un archivo enterrado bajo autorización negra a que solo el fantasma debía acceder. Contenía registros, miles de ellos, y no eran planes de guerra. Eran listas de ejecución no solo de soldados, científicos, historiadores, ingenieros, civiles marcados por contaminación cultural. No todos eran culpables. Algunos eran solo el CAR. Kalin se quedó mirando los archivos durante un largo tiempo y luego salió en silencio. No dijo nada, pero la semilla de la duda había echado raíces. De vuelta en Haven, el ambiente era diferente. Generaciones de humanos, hijos y nietos de los exiliados, nunca habían visto la tierra. No llevaban el trauma de la purga como sus padres. Todo lo que conocían era el frío, el silencio, los simulacros y, ahora, el silencio se disipaba por primera vez. La luz del sol tocaba las ciudades abovedadas bajo la corteza de Haven. Se levantaron los protocolos de apagón y las calles se llenaron del murmullo cauteloso. Música cautelosa. Las risas resonaron por primera vez en décadas. Se celebró una reunión del Consejo, no militar, sino civil. Un historiador llamado Merrick se puso de pie ante una sala abarrotada y planteó la pregunta que todos temían. ¿Qué hacemos ahora? Habían sido criados para luchar, entrenados para vengar cada sistema, cada escuela. Cada canción se había construido en torno al dolor y la venganza, pero ahora que la guerra había terminado, nadie sabía quiénes se suponía que eran. Merrick propuso algo radical: la restauración. No de la tierra, que había desaparecido, sino del conocimiento, de la cultura, de las cosas perdidas. No solo en la purga, sino en la obsesión que la siguió. Hubo resistencia, por supuesto. Algunos lo vieron como una traición, otros lo llamaron debilidad, pero la moción se aprobó por primera vez, desde el éxodo de los fantasmas. Los Terran abrieron sus puertas a especies externas. No como conquistadores, sino como testigos. Se construyó una nueva flota, no negra ni silenciosa. Blancas y elegantes naves diplomáticas tripuladas por una nueva generación que nunca había disparado un arma en la guerra. Se les llamó los enviados de la recuperación. Su trabajo no era amenazar, sino recordar, contar la verdad de lo que había sucedido y de lo que podría volver a suceder. Pero incluso cuando Haven comenzó a florecer, el fantasma se marchitó. Pasaba más tiempo aislado, daba menos órdenes, celebraba menos reuniones. La tripulación comenzó a murmurar. Kalen visitó una noche y encontró al fantasma solo en una cámara de reliquias, piezas de la antigua Tierra, una bandera terráquea rota, restos carbonizados de los primeros ataques orbitales y una foto de la tripulación original del Éxodo. He leído los archivos, dijo Kalin, en voz baja. El fantasma no se dio la vuelta. Entonces entiendes por qué. No podíamos dejarlo al azar. No todos eran culpables. Ellos observaron, respondió el fantasma, y observar los convirtió en cómplices. ¿Pero qué ha de nosotros?, preguntó Kalin. ¿En qué nos hemos convertido? Por primera vez, el fantasma volvió la mirada. Tenía los ojos inyectados en sangre, cansados no por la batalla, sino por los recuerdos. Nos convertimos en supervivientes. Kalin se acercó y, entonces, el fantasma no tuvo respuesta. Simplemente bajó la mirada hacia la foto agrietada que tenía en la mano. ¿Sabes lo irónico que es?, susurró. Ni siquiera recuerdo sus nombres, mi tripulación. Los que me siguieron al exilio. Quemé tantos recuerdos para mantener viva la misión que olvidé lo que estábamos salvando. Kalin lo miró con el corazón encogido. No tiene por qué acabar así. Ya había acabado. Unas semanas más tarde, el recuerdo vigilante desapareció. No hubo lanzamiento, ni emisión, ni rastro. El fantasma no dejó ningún mensaje, solo su abrigo, colgado en una silla en el puente de mando y un archivo de registro final incrustado en la IA de la nave.
Solo se reprodujo una vez para Kalin. No fui un héroe, dijo el fantasma. Fui un cuchillo, una herramienta. Hice lo que había que hacer, pero un cuchillo no pertenece a una cuna. Sus últimas palabras fueron: no me recuerdes. Recuerda por qué. La desaparición del fantasma lo cambió todo, no de golpe, ni en un gran momento, sino como la erosión, silenciosa y sutil, inevitable al principio. La estructura de mando terráquea se mantuvo firme. Kalen Y. Los miembros restantes del Consejo tomaron el mando y guiaron a Haven y a sus colonias aliadas hacia una nueva era, construida no sobre la venganza, sino sobre el recuerdo. Las naves blancas de los enviados de la llamada se convirtieron en una imagen familiar en los antiguos territorios del dominio. Fueron bien recibidos en algunos lugares, tolerados en otros sí, rechazados abiertamente por unos pocos, pero incluso aquellos que odiaban a los terranos no se atrevieron a atacarlos, todavía no, aún dentro del Corazón de Haven. Una nueva tensión agitaba a algunos de los veteranos de la vieja guardia que habían luchado junto a Fantasma, hombres que lo habían perdido todo en el éxodo y empezaban a murmurar. Veían las misiones diplomáticas de Kalin como una debilidad, una traición a todo lo que Fantasma había construido entre ellos. Una voz se hizo más fuerte que el resto, la del comandante Drex, que había servido bajo el mando de él. Fantasma durante el primer ataque a Deon Prime, un estratega despiadado, leal e inflexible, pero cuya lealtad siempre había sido hacia la guerra, no hacia la visión de justicia calculada del fantasma. Ahora, con el fantasma muerto y Kalin predicando la paz, Drex vio su oportunidad. En una asamblea a puerta cerrada en lo más profundo de la cúpula militar, Drex se plantó ante un pequeño grupo de oficiales curtidos y dijo lo que muchos temían admitir: nos crearon para acabar con ellos. Gruñó: no para predicarles. Kalin, por supuesto, era consciente de la tensión. Tenía espías en todas las unidades y en todos los pasillos del núcleo de Haven. Sabía que Drex acabaría moviendo ficha, pero no esperaba que fuera tan rápido. En el quinto mes de paz, una nave enviada por los terranos, la Pathfinder Blue, fue derribada. Sobre la expansión del autor. Al principio no hubo supervivientes y se culpó a piratas locales. Pero cuando se recuperaron los registros de datos, la verdad fue peor. El proyección había sido terrano, uno de los suyos. La guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Kalin convocó al Consejo de Emergencia bajo los salones de piedra de la base original del Éxodo, donde se había diseñado la primera nave negra y donde Fantasma había jurado regresar solo cuando la guerra hubiera terminado. Ahora Kalin se encontraba en ese mismo púlpito leyendo en voz alta los registros recuperados. La trayectoria confirman que se trata de un dron sigiloso lanzado desde el sector orbital 9 gramos. La firma del arma coincide con el prototipo de los segadores Fantasma. Se hizo el silencio. En la sala, esas naves ya no deberían existir. Habían sido desmanteladas tras la caída del CAR y almacenadas para ser desguazadas, pero alguien las había conservado. Un miembro del consejo se inclinó hacia adelante, con la voz tensa por el miedo. ¿Es Drex? Aún no tenemos pruebas, respondió Kalin. ¿Pero si lo es? Kalin no dudó. Entonces se había convertido en aquello contra lo que luchábamos, lejos de Haven, escondido en los restos de una antigua estación de retransmisión terráquea. En órbita alrededor de una luna muerta, Drex había construido algo que él llamaba el camino verdadero. No era una rebelión, no exactamente, ni siquiera era una flota en el sentido tradicional. Era una idea construida en torno a una única creencia. La paz era una traición. Reclutó, en silencio, no con grandes discursos, sino con susurros y promesas. Habéis servido con honor, les decía a los soldados en las sombras. Habéis visto arder a vuestros compañeros. Ahora Kalin quiere que actuéis como diplomáticos mientras la galaxia olvida lo que nos hicieron. Algunos se unieron por convicción, otros por rabia, y otros simplemente porque estaban perdidos en el silencio que siguió a la guerra y Rex les dio algo que anhelaban, un propósito. Kalin, desesperado por evitar la guerra civil, lanzó una campaña de acercamiento. Envió emisarios, ofreció amnistía y prometió la inclusión. La mayoría nunca volvió a saber nada. Uno regresó apenas vivo, con un único mensaje grabado en su armadura. El fantasma era nuestra espada, vosotros solo sois la vaina. Durante meses,
Las escaramuzas siguieron siendo aisladas, las misiones de sabotaje y las campañas de rumores. Propaganda se extendió a través de redes de enlaces neuronales presentando a Kalin como un cobarde, un político, un traidor. Entonces, los ataques se intensificaron. 3 naves coloniales fueron destruidas en el hiperespacio por ataques fantasma que coincidían con la tecnología de los segadores. Sistemas enteros comenzaron a retirarse del pacto del refugio. Lo peor de todo, algunos antiguos aliados del dominio comenzaron a armarse de nuevo porque el mensaje se estaba tergiversando. Ya no había humanos, solo naves negras y naves blancas, y si los negros volvían, atacarían primero. Esta vez, el ciclo había comenzado de nuevo, solo que ahora no era una guerra entre Terran y alienígenas, era una guerra dentro de la propia humanidad. Una noche, en lo más profundo de las bóvedas del archivo de guerra de Haven, Kalin se encontraba ante los últimos archivos de los registros del fantasma, bloqueados por un cifrado que nunca debería haber visto, pero el sistema había cambiado. Sin el fantasma, y la red pasó a estar controlada por la autoridad superior. Y Kalin era ahora esa autoridad. Reprodujo el último registro. El fantasma apareció, sin armadura, sin uniforme, como un hombre atormentado, cansado. Toda guerra deja una segunda guerra tras de sí, dijo, aquella de la que nadie habla, la que está en los corazones de aquellos que no pueden olvidar. Se inclinó hacia adelante. Los entrené para ganar. Nunca los entrené para detenerse. Y ahí estaba la verdad que Kalin había temido. El fantasma había construido una máquina de venganza, pero nunca había construido una forma de apagarla. Ahora Kalin tenía que hacer lo que ni siquiera el fantasma había hecho, acabar con ella. El plan no era complejo, pero era peligroso. Encontraría a Adrex, no para luchar contra él, al menos no al principio, sino para enfrentarse a él y ofrecerle algo que nadie más tenía. Cerrar el capítulo, no como comandante, sino como testigo. Ordino al consejo que mantuviera su partida en secreto. Solo un hombre lo sabía, un viejo técnico que había servido tanto a Fantasma como a Adrex. Se llamaba Valley. Su cuerpo estaba fallando, pero su memoria seguía intacta. Te lo dije en su momento, le dijo Vale con voz ronca. Entrenas a hombres para que sean espadas, no te sorprendas cuando empiecen a cortar por su cuenta. Kalin asintió. Necesito hablar con él, solo hablar. Vale se rió con amargura. Entonces llévate una armadura. Puede que la necesites. 3 semanas más tarde, en el silencio de la luna muerta que orbitaba el cinturón de Barn, Kalin aterrizó una cápsula sigilosa blanca en la antigua estación de retransmisión, donde Drex había construido su fortaleza. No había armas ni flota, solo una bengala y un mensaje. Comandante Kalin, solo y desarmado, solicito una negociación. La escotilla se abrió 3 horas más tarde y Drex salió. Parecía más viejo, con los ojos más duros. Y la voz más grave, pero la espalda recta. Tienes mucho valor. Gruñó. Kalin no se inmutó. También lo tenía el fantasma, por eso lo seguimos. Le diste la espalda a su misión. La honré, respondió Kalin con calma. Él nos dio justicia, yo les di un futuro. Les clemencia. No, dijo Kalin. Nos di clemencia a nosotros. Drex lo miró fijamente durante un largo momento, y luego, con un gruñido, sacó una navaja, un viejo cuchillo de combate terrestre grabado con él. Nombre del fantasma, y la clavó en el suelo entre ellos. Habla, gruñó, pero que valga la pena. La estación de retransmisión estaba en silencio. No se oía el zumbido de los reactores ni el parpadeo de los antiguos monitores, solo el frío metal y la respiración de 2 hombres que habían sobrevivido a una guerra, pero que ahora se encontraban en lados opuestos de lo que vendría. A continuación, el cuchillo del comandante Drex temblaba en el suelo entre ellos, vibrando con la baja oscilación orbital de la estación. Kalin no miró el arma, sino miró al hombre. Has estado muy ocupado, dijo Kalin con la mirada fija. Drex se burló. Mientras tú das discursos y pintas naves de blanco, algunos recordamos para que nos entrenaron. Te entrenaron para acabar con una amenaza, dijo Kalin con calma. El dominio ha desaparecido. No, ladró Drex. Ha cambiado. Ahora se esconde detrás de los niños, detrás de
Los consejos y las restauraciones solo llevan una piel nueva. Kalin dio un paso adelante con cuidado de no provocar. ¿Y nosotros qué somos? ¿Drex? ¿Qué llevamos ahora? El excoman aprido la mandíbula. Llevamos el recuerdo de océanos en llamas, de cenizas en la boca y gritos. En los oídos. Llevamos la verdad. Entonces dime la verdad, dijo Kalin. Toda no. Solo la parte que justifica más asesinatos. Drex cruzó los brazos. Estaba formado como una máquina, pero su rostro reflejaba años de dolor tras la dureza. El fantasma nos enseñó que la misericordia es una trampa.